Buenas noches. Espacio Abierto aborda hoy uno de los problemas más graves que padece la juventud: el consumo de alcohol. Un estudio del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Salamanca desvela que los jóvenes comienzan a beber alcohol a los 14 años y a los 16 cogen su primera borrachera. El informe definitivo no se conocerá hasta dentro de unos meses, pero también destaca cómo se ha pasado de beber vino o cerveza a bebidas de alta graduación alcohólica. El problema es complicado, pero intentar cambiar la actitud de los jóvenes es una tarea de todos. Desgraciadamente, el alcohol forma parte de la cultura española y muy pocos tienen en cuenta los daños que ocasiona. ¿A qué años probó usted la primera caña o la copa de vino? ¿Qué diferencias hay con las nuevas generaciones? ¿Es peor el botellón que meterse en una bodega y salir a gatas? Durante los próximos 50 minutos queremos abordar este problema utilizando de hilo conductor ese proyecto social que está realizando la Universidad de Salamanca. En este programa, el último antes de las vacaciones, nos acompañan en esta mesa Ginés Llorca, que es catedrático de Psiquiatría de la Universidad de Salamanca y responsable de este proyecto que les acabamos de adelantar y les hemos avanzado. 14 años, yo no sé si en España estamos más avanzados que los europeos, desgraciadamente, en una situación de estas características, o vamos a la par que los países, al menos, que tienen también la dieta mediterránea. Bueno, en primer lugar, buenas noches y agradecer la oportunidad de que se puedan transmitir estas inquietudes, porque cuanto más gente conozca lo que se está haciendo, mejor será para intentar modificar las actitudes actuales. A nivel internacional, casi todos los centros de estudios sobre la juventud y el alcoholismo están preocupados porque se ha rebajado la edad de iniciación. Estados Unidos es la pionera en hacer estas investigaciones y ha visto cómo de forma alarmante el contacto de los jóvenes con el alcohol ha disminuido. A nivel europeo y centroeuropeo ha ocurrido igual. Nosotros no llegamos a esos niveles como son Estados Unidos a Europa, pero empezamos a acercarnos. Además, desde el varón solitario que se iniciaba en la bebida, la incorporación de la mujer al mundo de la bebida también se da en los más jóvenes. Desde las proporciones anteriores, y en ese sentido saludo a mi compañero el doctor Bombín, que ya llevamos muchos años, quizá demasiados, metidos en estos mundos de investigación. De aquella proporción de 10:1, yo creo que se están acercando sobre todo a un 5:4 o un 6:4. Vamos a ir analizando punto por punto ese informe preocupante. Muchas gracias por venir. También buenas noches. Ya he anunciado que nos acompaña también Blas Bombín, es compañero, es psiquiatra, también muy vinculado al mundo al tratamiento, rehabilitación de adicciones. Parece que con el alcohol, y no sé, y soy el primero en decirlo, parece que no hay problemas secundarios, que es una cosa que la sociedad lo ve como algo incluso normal. Es la consecuencia de la institucionalización del alcohol en nuestra sociedad, pero en cuanto a lo de las consecuencias podemos decir que son muchas, muy graves y muy profusas, ¿no? Podemos considerar que no solamente las consecuencias del consumo desmedido de alcohol se pueden producir a largo plazo con el tema este que comentábamos de las adicciones, sino que en el caso del alcohol hay consecuencias inmediatas que pueden ser, lógicamente, incluso más graves, porque consecuencias inmediatas que pueden ser o bien neurológicas, o bien sensoperceptivas, o bien instintivas, y en cualquiera de esos casos las consecuencias pueden ser evidentemente muy graves sin tener necesidad que resolverse en el ámbito de las adicciones. Es decir, son, digamos, consecuencias inmediatas del consumo de alcohol, ¿no? Ahí tenemos la carretera, ahí tenemos el sexo imprecavido, ahí tenemos todas las consecuencias instintivas de la violencia, etcétera, que puede generar el alcohol por su simple consumo. Es una mala compañía el alcohol en esta mesa, defendiendo a los jóvenes, no a esos chicos de 14
que comienzan a consumir alcohol ni a los 16 que cogen su primera borrachera, pero sí a los 19. Se encuentra Javier Luna, que es estudiante de periodismo. Bienvenido, buenas noches. Efectivamente, buenas noches. ¿Se puede salir de fiesta sin beber alcohol? Yo creo que sí, la clave está en la personalidad de cada uno. Si tú quieres pasártelo bien un sábado, un viernes por la noche, no tienes por qué beber. O sea, hay otras opciones que no implican siempre el consumo de alcohol. Desde luego siempre va a ser la que más se lleva a cabo, la que implica un consumo de alcohol, pero bueno, luego también está el consumo controlado y el descontrolado. Porque si en un grupo solamente eres el que no tomas ni una gota de alcohol, es complicado. Es decir, hay que buscar un grupo de personas que tengan esos mismos hábitos. Siempre es complicado, ¿no? El grupo tira mucho, y más en edades como las nuestras, pero bueno, yo creo que siempre queda un hueco para la personalidad de cada uno. También está con nosotros Luis Miguel Muñoz, que es voluntario de la Cruz Roja. Muy buenas noches. Muy buenas noches. A lo largo de su dilatado tiempo de voluntario, ¿cuántos años lleva, más o menos aproximadamente? Pues aproximadamente en octubre de este año era 23 años. 23 años, y al pie del cañón, donde se celebran fiestas, en el caso de Valladolid, sí, sí. en San Juan, en las ferias y fiestas. En la Operación Champanada, mismamente en Navidades, cuando las facultades celebran sus días señalados, que últimamente hacen mucho y proliferan los botellones en los distintos campus universitarios. Bien. Lo que no habrá visto. Pues la verdad es que espero que no me quede de ver muchas cosas así tan lamentables, porque a veces que el espectáculo que te encuentras cuando llegas con la ambulancia ahí en un sitio donde te han llamado es un poquito lamentable, ¿eh? ¿Los padres tienen constancia ligeramente de lo que hacen sus hijos cuando salen, sobre todo cuando están en esas peñas, en las ferias y fiestas? ¿Tienen una idea exacta o más o menos aproximada de cómo se divierten? Claro, es lo que yo quería matizar. Estoy convencido de que los padres más o menos tienen la conciencia de que sus hijos van a beber, porque son fiestas. Y yo creo que el problema de todo esto está en que, digamos que para los padres se sirve de excusa. El que los jóvenes salgan y en fiestas se emborrachen, pues bueno, pues como que tampoco pasa nada, al fin y al cabo son fiestas. No sé si me explico. Y el que se celebre un botellón y sus hijos se han emborrachado, bueno, pues entra dentro normal, porque hoy en día digamos que es una de las actividades que frecuentan mucho nuestros jóvenes. Empiezan a argumentar que no tienen ese dinero, esa posibilidad económica, porque los cubatas son mucho más caros y que les sale la alternativa de poderlo celebrar en un botellón todos juntos, al aire libre y demás, más económico. Entonces, bueno, pues digamos que los padres sí que son un poco conscientes de que sus hijos salen a beber, y que en un momento dado, cuando a lo mejor se les llama y se les dice hemos encontrado a su hijo, claro, siempre se les llama cuando son menores de edad. Obviamente si son mayores de edad no se avisa a la familia, a no ser que luego se encargue yo ya al hospital, posteriormente se ha quedado hospitalizado esta persona. Pero si atendemos a un joven, en este caso adolescente, que es menor de edad, automáticamente sí que se avisa a la familia. Y se pueden contar... ¿Cuál es la reacción? Claro, eso es lo que voy, que cuando te encuentras con sus padres se pueden contar con los dedos de una mano que realmente la reacción del padre es diga, por Dios, ¿qué ha pasado? ¡Qué vergüenza! No. Es decir, que hay otras ocasiones en las que los padres, bueno, pues tampoco está mal, que decir, son fiestas así que lo vamos a hacer, los jóvenes son así, beben en exceso y tal, bueno, pues un día no pasa nada. Ese, para mí es el mayor problema, ¿eh? Parece una costumbre, luego si los padres pues también han salido y han hecho lo mismo, no lo ven como algo negativo o malo. Lo primero que vamos a hacer va a ser ofrecerles ese informe, aunque como les decimos no verá la luz hasta los primeros meses del siguiente año, las conclusiones, pero entre los detalles que ya desvela, dicen que los españoles a los 14 años comienzan a consumir alcohol. Beben por la mañana, por la noche, en la calle o en los bares, y lo hacen cada vez más jóvenes. Con 14 años prueban por primera vez el alcohol y 2 años más tarde se cogen su primera borrachera. Come 2 cubitos, cárgalo bien, que... Son los datos de un demoledor estudio de la Universidad de Salamanca, que confirma que cada vez más chicas se inician en el consumo de esta droga legal. Tengo una prima que con 14 años ya bebe bastante. A los 16, 17 y tengo 21. Un chico de 16 años puede ir a un supermercado y se lo dan sin ningún problema. Comienzan pronto y lo hacen con la graduación más alta. Antes las bebidas iniciales eran el vino y la cerveza. Ahora son licores de más de 40 grados. No entienden la fiesta sin beber, beber y beber.
Por eso no es de extrañar que el Ministerio de Sanidad haya planteado que en los colegios también se aprenda a decir que no al alcohol. Se trata de prevenir su consumo a través de una asignatura que se impartiría entre los 6 y 9 años. Otra asignatura más. Si todos sabemos dónde lo encuentran, ¿por qué siguen encontrándolo? Quizás es la pregunta, ¿no? Tienen que beber para pasárselo bien. Es la justificación del 79% de los jóvenes españoles que consumieron alcohol en el último año. Bueno, pues con esa normalidad se consume. Una prima que tengo que tiene 14 años, ya empieza a beber. Ginés, Llorca, el problema es este, que parece que es normal. Esto es normal. Sí, bueno, no me ha gustado mucho la palabra demoledor. Demoledor quizás sea un término muy determinator, ¿no? Y que es lo que estamos intentando evitar, ¿no? Precisamente esta investigación está hecha por investigadores jóvenes sobre jóvenes para intentar modificarlos, porque todo lo que sea coercitivo, todo lo que sea desde nuestras edades que a veces suenan a impositivos, los resultados no han sido adecuados. El botellón ha sido creado por la gente joven. Antiguamente nosotros bebíamos en las fiestas, ahora la gente joven crea fiestas para beber, pero es el mundo joven el que tiene que resolver esta papeleta, ayudado por nosotros. Por eso nosotros tenemos que darle justificaciones, explicaciones, pero no con términos demoledores. Se ha hecho una apreciación interesante de que los padres, podemos daros una cifra exacta, el 80% desconoce la primera borrachera o sea, el 80% desconoce, no tiene conocimiento de la primera borrachera del hijo. Quizás se ha orientado demasiado en la preocupación por las drogas y ha dejado este mal que él considera menor, ¿no? Entonces ha bajado un poquito la atención. Mientras no se drogue, mientras no tome otras drogas, la bebida ha podido ser un paliativo, pero sí que os podemos comunicar que el 80% desconocen con certeza la primera ingesta, la primera borrachera del hijo. Preocupan más las drogas, pero sí el alcohol es el primer peldaño a la hora de a lo mejor acceder a algunas drogas, al menos drogas blandas. Exactamente. El alcohol, bueno, se está diciendo en este estudio que ya a partir de los 14 años se establecen contactos con el alcohol e incluso el propio Ministerio de Sanidad había publicado un estudio en el sentido de que los jóvenes de 13 años habían establecido contacto con el alcohol en un 90% y en un 60% habían cogido ya su primera mona. Esto quiere decir que nuestra juventud está iniciando los contactos rituales con el alcohol de una manera demasiado precoz como para que luego no ocurran suficientemente las consecuencias a las que antes nos estábamos refiriendo. Son inicios muy precoces, el organismo todavía no está suficientemente desarrollado, no tiene las correspondientes defensas metabólicas contra el tóxico que significa el alcohol. No podemos olvidar que el alcohol es uno de los tóxicos más poderosos, tanto del sistema nervioso central como del sistema digestivo, concretamente del hígado. Y bueno, pues la prueba de ello es la cantidad de consecuencias inmediatas, como decíamos antes, que se registran por consumo de alcohol, la cantidad de comas etílicos que son atendidos en los hospitales, en los servicios de urgencias de los hospitales, y ello por la acción depresora que el alcohol tiene sobre el cerebro, sobre el sistema nervioso central, que muchas veces se toma el alcohol como quien se toma un estimulante. Es una percepción absolutamente errónea, es decir, el alcohol es depresor del sistema nervioso central y por lo tanto quien pueda tener una depresión y tener la aspiración a con el alcohol entonarse, como se dice, está siendo víctima de una percepción ilusoria y desde luego falsa. Los jóvenes en algún momento cuando toman alcohol, tomáis alcohol, se piensa
lo que estamos escuchando ahora mismo, de la parte negativa, los problemas posteriores que puede tener, aparte de la resaca, claro, que esa sí sabemos que va a llegar. Eso sabemos que va a llegar, pero desde luego no es algo en lo que se piense. Tú cuando sales un viernes, un sábado, y tienes planificado beber, en este caso hacer un botellón, en lo último que piensas es en eso. En lo que estás pensando es fundamentalmente en el dinero, cuanto más barato salga mejor, y en simplemente pasártelo bien, y utilizando el alcohol para pasártelo aún mejor. Entonces no se piensa en esas consecuencias en las que ya se piensa en otras ocasiones. Uno de los datos que desvela este informe es el cambio de hábitos, el pasar de la cerveza al vino, que son bebidas de poca graduación, 5 grados y medio, 6 grados, o el vino 12, 13 grados, a la mezcla de alta graduación. ¿Eso se hace para emborracharse uno antes? Sí, efectivamente. Basta pasarse por la playa de las Moreras o por cualquier otro sitio por donde se sepa que se hace botellón para ver a gente muy joven. Estamos hablando de gente cada vez más joven, de entre 13, 14, 15 años, en los que beben a horas muy tempranas y además bebidas muy fuertes, sobre todo bebida blanca, que en el caso de un niño no tiene el cuerpo formado para aguantar esa bebida y por lo tanto afecta muchísimo más. Eso a lo largo de los años que llevas en las fiestas, viendo las fiestas y sufriendo las fiestas, ¿lo habéis notado también desde Cruz Roja? Es decir, que se dan ahora a lo mejor más comas etílicos porque el alcohol es de alta graduación y cuando uno quiere controlar o no quiere controlar, es decir, se bebe a lo mejor a palo seco, a orujo o aguardiente, en nuestro caso, para no decir ninguna marca. No, sí que es cierto. Por ejemplo, que puedo contar anécdotas de mismamente el mismo día del pregón de fiestas en los últimos años, de a lo mejor atender a algunos de los menores de edad y hablo con los amigos, ¿qué es lo que ha habido, qué ha tomado? No, si no ha bebido nada, o solo ha bebido, no, bien, y me pasa sin insistir, y dice, si es que huele mucho alcohol o tal, ¿qué es lo que ha bebido? Y a lo mejor dice, no, pues nos hemos bebido una botella de vodka. Quiero decir, cuando dice una botella de vodka y te ves con un grupito de 8 de chavalillos tan jovencillos, tanto críos como crías, y dices, madre mía. Quiero decir, que es increíble, yo no sé si es que lo deben de ver como que sea una botella de agua o algo por el estilo, solo por el mero hecho no sé, porque son fiestas, aparentar algo más, quizá, no lo sé, no sabemos, pero el caso es que cada vez se da más. Es una de las cosas que el informe destaca, este cambio de hábitos, ¿no? Sí, no, y además has mencionado algo muy interesante, porque los que llevamos trabajando más de 30 y 35 años con alcohólicos, en el caso mío con Alcohólicos Anónimos, antiguamente el alcohólico era un alcohólico puro, entonces ellos incluso presumían de una marca de alcohol y le eran fieles igual que el fumador también tenía, pero ahora hay la mezcla de alcohol con sustancias complica el tratamiento y los hábitos. Y en estas situaciones, pues a veces hay sustancias como pueden ser el cáñamo y todos sus derivados, o la terrible cocaína, ¿no? En ese sentido, en nuestro país tenía su cultura alcohólica y que de alguna manera era aceptada. Cada cultura tiene una droga. Por eso el país islámico es curioso cómo defiende y no deja entrar el alcohol, mantiene su relación con el hachís desde tiempos inmemoriales. No hay que olvidar que un libro tan bonito como Las 1001 noches está escrito con las pautas de hachís. Os lo recomiendo que lo leáis bajo este prisma. Pero cómo esa cultura defiende que no entre otra droga, ¿no? Nosotros teníamos nuestra droga, era nacionalmente aceptada, pero sin embargo a través de esa puerta pues ha entrado una serie de consumiciones que hacen que los pronósticos sean malísimos. Una parte del trabajo que verá la luz en enero es que si hemos cogido a estos chicos que tenían su primer contacto a los 14, su borrachera a los 16, lo estamos estudiando a los 20 años, que es la media de nuestra muestra. Y entonces hemos visto si han repetido esas ingestas compulsivas que es la borrachera, y los resultados son realmente pues dignos de conocer, ¿no? Como muchos de ellos tienen una borrachera, no vivencian la situación como negativa, sino como no negativa. Eso es curioso. Hay un 67-68% que no la consideran negativa.
a pesar de los vómitos, a pesar del dolor de cabeza, a pesar del trastorno de conducta, a través del sexo, que a veces es disarmónico o que llegan a no recordarlo, a pesar del coma etílico, a pesar de eso, no lo consideran negativo. Y ahí es donde estamos centrando el trabajo, aprovechar todo lo que hay de negativo para intentar modificar ese tanto por ciento. Cuando tratáis con ellos y les explicáis los problemas posteriores, ¿la actitud cuál es? ¿La actitud de ellos? ¿Es ver que si ven el peligro, si recapacitan? No, lo primero es que hay que crear son equipos de investigación de jóvenes con la inquietud. El joven se contagia, igual que se contagia para beber, se contagia para la inquietud por investigar, ¿no? Y si eso lo haces llegar pues a 1000 estudiantes, porque nosotros ya tenemos bancos de datos de otros temas anteriores. Mencionábamos antes de entrar que ya se han hecho investigaciones como la repercusión de los videojuegos y la calidad después del estudio, ¿no? O bien en los trastornos de alimentación, la imagen corporal, etcétera, ¿no? Si tienes unos equipos de investigación motivados, jóvenes, el joven y si además le muestras públicamente en clase los resultados de sus propias conclusiones, pues ellos se inquietan y preguntan y vuelven. Algo que se ha creado en la Facultad de Medicina de Salamanca es que los alcohólicos anónimos dan clases. O sea, una vez al año en el curso de psiquiatría, los alcohólicos anónimos dan la clase, ¿no? Entonces eso hace un testimonio en vivo y en directo muy interesante para todos ellos, ¿no? Otro de los cambios que hemos visto es que las mujeres comienzan antes a beber alcohol. Eso es lo que parece que ha contribuido a que la edad comiencen antes a beber. Es decir, parece que la edad de los chicos más o menos es similar a la de los últimos años, pero que son las chicas las que son uno más en el grupo. Parece que antes los chicos se juntaban los chicos y que iban por otro lado, pero que ahora los grupos son mixtos totalmente. Sí, realmente se está equiparando un poco la proporción del sexo femenino con la del masculino a este respecto. Sin embargo, yo a ese respecto tengo que decir que siempre me ha parecido que la mujer tiene una capacidad de mayor prudencia ante los peligros, ante las situaciones de riesgo y, por supuesto, ante las sustancias. De tal manera que, aunque son muchas las mujeres que se han incorporado a esta tendencia de los consumos, no solamente en cuanto al alcohol, sino también en cuanto al tabaco, por ejemplo, sin embargo, es todavía una infinitamente mayor proporción la de hombres que caen presa de la adicción que no, en cambio, la de mujeres. Y, por supuesto, también muchísimo mayor la proporción de hombres que acuden a centros o a asociaciones o a servicios de tratamiento y rehabilitación que no la de mujeres. Esto implica tal vez también algún sesgo que hace referencia a la condición tal vez de un prejuicio, al prejuicio de que las mujeres, o el alcohol en las mujeres o el tabaco en las mujeres, hace más feo, como se dice, ¿no? Yo no sé si comparte Luis Miguel, que es voluntario de la Cruz Roja y que ve si son más los hombres que se atienden que las mujeres, o en los últimos años son igual las mujeres o los hombres que llegan al coma etílico. Sí, digamos que se ha equiparado. Antes predominaba o abundaba el sexo masculino y digamos que últimamente se está viendo que está equiparando, incluso podría decir que en algunos momentos puntuales, en alguna fiesta, se han podido llegar a atender más mujeres que hombres. O de sexo femenino, digámoslo así, porque muchas veces no son ni mujeres ni hombres, que son críos. Antes, corroborando un poquito lo que ha dicho el señor Ginés, en cuanto a las borracheras y demás, como que tampoco le daban importancia a pesar de sus vómitos y de lo mal que habían pasado, porque lo veían como algo normal. Y yo quería hacer hincapié que efectivamente, aparte de todo eso, porque muchas veces, en algunos casos, cuenta con la connivencia de los padres, lo que ya hacía al principio alusión a mi introducción, y es que muchas veces los padres lo ven como algo normal, que en un último momento su hijo se emborrache porque era el cumpleaños de no sé quién, o porque era el inicio de las fiestas de su pueblo, de Beliz, y claro, todo el mundo se emborracha porque para eso son fiestas, quiero decir, y no se dan cuenta que una cosa es que en un momento se coja una borrachera un joven de 25 años a que se lo coja un crío de 14 años.
¿Por qué se empieza a beber? No sé, ¿recuerdas la primera vez que...? Sí. ¿Te habrás emborrachado alguna vez? A ver si eres un joven aparte de los que estamos hablando aquí del informe. Tampoco he llegado. Bueno, no hablamos de una borrachera de lo que estamos hablando con Cruz Roja, de comas etílicos. No, desde luego, y espero no molestarles nunca, además, sí, a poder ser. No, pero bueno, sí que la primera vez se suele beber por lo que habíamos comentado, que el grupo tira mucho y si el grupo se pide una cerveza, al final vas a pedirte una cerveza. El primero o el segundo día a lo mejor no, pero el tercero ya sí, porque si los demás lo prueban, ¿por qué no lo vas a probar tú? Entonces, al fin y al cabo, es lo que hacen los demás, lo que hablábamos un poquito del contagio, ¿no? de lo que hacen los demás, pues es lo que hacemos. Y las mujeres, decíamos que antes parecía que era cosa de hombres, esto de beber... Yo ahí no estoy de acuerdo, la verdad, porque a lo mejor en otros temas que no controlo, como pueden ser las adicciones, más que se llevan más a rajatabla, pero en fiestas y demás siempre además acaban por regla peor las chicas, porque además siempre se ha dicho que toleran peor el alcohol y la verdad es que se cumple un poco. Bueno, eso creo que si es verdad que hay una incompatibilidad hormonal o que también o no, no es que bueno, físicamente el hombre aguanta. Es cierto que hay un mayor aguante por parte del hombre y una mayor susceptibilidad, una mayor vulnerabilidad por parte de la mujer. Esto lo tenemos bien claro. De hecho, las cantidades que se pautan para prevenir el alcoholismo como, digamos, como techo de los consumos son siempre mucho menores para las mujeres que para los hombres. Ahora, lo cierto es que en las asociaciones de tratamiento y rehabilitación del alcoholismo, pues la proporción de hombres con respecto a la proporción de mujeres es muchísimo mayor. Nosotros en nuestro centro, pues por ejemplo, la proporción de mujeres alcanza un 85%, de hombres alcanza un 85% frente al 15% de mujeres. Claro, nuestra asociación, nuestro centro en conjunto, no es un centro especializado en el tratamiento de hombres, sino es un centro abierto a toda la sociedad. Sin embargo, pues como decía yo antes, la proporción de hombres que acuden a centros de rehabilitación o de tratamiento es siempre mucho mayor. No, pero quizá eso es porque tú y yo somos un poco antiguos. Estos son datos de nuestra convivencia temporal, pero ahora incluso los estudiantes que vienen de verano a Salamanca traen la dirección de Alcohólicos Anónimos, porque ya tienen tratamiento en Estados Unidos o en Centro Europa y cuando llegan a Salamanca o a Valladolid, etcétera, van buscando La mujer es más anónima que el bebedor masculino y entonces le cuesta más trabajo reconocerlo, pero puede además falsear los datos. Todos conocemos datos de personas que han estado plantando en el jardín, allí no crecía nada, hasta que ha llegado el jardinero y ha descubierto cajas de botellas de ginebra, o de la persona que está paseando al niño con un biberón de leche y además lleva un biberón blanco, que parece que sea agua para el niño y es ginebra, ¿no? O sea, la capacidad que tiene la mujer de ocultar a veces los consumos y además la vergüenza que le da el reconocerlo, porque por pautas históricas la mujer que bebía estaba mal visto, ¿no? En el hombre era cosa de hombres, ¿no? Incluso había anuncios en la televisión, acuérdate las grandes peleas que hemos tenido, incluso cuando estuvimos a punto de alcoholizar a toda la población femenina, con la quina Santa Catalina, San Clemente y el Coloso y aquel, yo creo que tú lo recuerdas, que tuvieron que ser todas las organizaciones de desalcohólicos en las cuales hemos militado tú y yo en distintos puntos geográficos, porque se iba a alcoholizar a la población femenina. Ha habido un momento, y esto debías de mirarlo en hemeroteca, en que habían unos anuncios que había una quina Santa Catalina de 16 grados, similar al vermú o superior, que se le daba a las chicas para que se le abriera el apetito. Y tuvimos que enfrentarnos y después los anuncios de la televisión, que muchos de ellos han tenido que ser modificados, ha sido gracias a las asociaciones tanto de desalcohólicos como Alcohólicos Anónimos o personas. Pero sí me ha sorprendido el dato que ha dicho, que chicas que vienen a perfeccionar el español que vengan con el hábito de que hayan estado con la dirección de Alcohólicos Anónimos porque ya han tenido tratamiento. Yo no sé si eso ocurre con las españolas, porque yo creo que la edad de media de la gente que acude a Alcohólicos Anónimos
es bastante alta, es decir, no acuden chicas o chicos de 16 años para decir tengo un problema, quiero rehabilitarme, tengo una adicción, reconocerlo e intentar afrontar el problema. No sé si es así. No, no es así, no es así. Yo, por la experiencia que yo tengo desde mi centro y por lo que conozco de otros centros similares, no es que yo esté aludiendo solamente al mío, yo tengo una referencia clara de todas las proporciones de sexo en cuanto a las pacientes con alcoholismo, con adicción o con dependencia alcohólica, y ya digo que es muy desproporcionada a favor del hombre. Pero en edad no hay chicas de 18, 19 años que acudan. Sí, pero siempre menos, en mucha menor proporción. Esa es la experiencia, al menos. No, pero mía. Es que quizá, verá. Es que quizá hay algún dato que no hemos aclarado. Para ser alcohólico tienes que beber muchos años. Alcohólico no se hace de la noche a la mañana. Para ser alcohólico tienes que beberte alguna cosecha. No puedes ser alcohólico como puedes ser adicto a unas drogas. O sea que es muy raro que haya alcohólicos de 16 años. Eso no lo estamos hablando aquí. Y cualquiera de los presentes que diga que hay alcohólicos de 16 años es falso. Eso no es cierto. ¿Que tiene problemas con el alcohol? Sí. ¿Y que en otros países? Que en otros países empiezan a los 16, a los 14, y cuando vienen a estudiar en nuestro país tienen 25 o tienen 28 años y tienen problemas con el alcohol. Pero mucho cuidado con decirle a un chico de 16 años, usted es un alcohólico, porque no es cierto. Para ser alcohólico tiene que haber una neuroadaptación entre la sustancia y el sujeto que le lleva muchos años. O sea que mucho cuidado también con las etiquetas. Es que tú eres un borracho o tú eres un alcohólico, porque eso no es cierto. O sea, no se puede ser alcohólico con 14 años. Eso no es verdad. No hay ningún código científico que diga eso. Tienes que beber unas cuantas cosas. Tienes que hacer oposiciones para ser alcohólico. Sí. Una cosa, perdona un segundito, porque vamos a hacer una breve pausa. También hablaremos de la gente que consume durante toda la semana y los que lo hacen solamente durante los fines de semana. Hacemos una breve pausa y continuamos ya pensando en alguna solución. Hola de nuevo, seguimos en Espacio Abierto analizando la mezcla entre jóvenes y bebidas alcohólicas, un combinado peligroso durante los fines de semana y sobre todo ahora durante la época estival, el verano. Un estudio que está realizando la Universidad de Salamanca señala que con tan solo 14 años los jóvenes comienzan a beber alcohol. Nos sorprende al salir a la calle y ver y preguntarles que no tengan ningún tipo de rubor en confirmar que consumen mucho alcohol, lo ven como algo normal. Los expertos dicen que con el cambio de hábitos, es decir, el consumo de alcohol de alta graduación entre los jóvenes, no se sabe muy bien cuáles serán las secuelas a largo plazo, en el futuro, porque lo que sabemos hasta ahora es lo que va a pasar en el futuro o lo que pasa con la gente que bebía, pero que tenía ese consumo de cerveza, ese consumo de vino, pero con una bebida de alta graduación a unas edades tan cortas, no sabemos qué es lo que va a pasar y cuáles van a ser los problemas que van a tener. Bueno, pues a primera vista parece que los problemas más inmediatos son los que comentábamos al principio, que se pueden derivar del consumo desmedido de bebidas alcohólicas. Problemas de orden neurológico, como por ejemplo estábamos hablando del coma etílico, problemas sensoperceptivos que tienen lugar pues, fundamentalmente al volante cuando se va conduciendo. Son muchísimos casos los que pierden la vida y hacen perder, lo peor de todo también, hacen perder su vida a los demás cuando se suben al coche con un grado de alcoholemia elevado. Y luego también tenemos las consecuencias, como decíamos, instintivas. Entre las consecuencias instintivas más importantes tenemos la violencia, hay que recordar la cantidad de violencia que
desata el consumo de alcohol en las calles, en el mobiliario urbano, incluso en peleas interpersonales, en violencia física de todo tipo. Y luego también en cuanto al sexo. Antes estábamos comentando que el consumo de alcohol hace que se produzca una promiscuidad sexual, que se produzca un sexo imprecavido, que haya transmisiones de enfermedades de transmisión sexual, que haya incluso embarazos no deseados. Todo esto es a corto plazo. Pero a largo plazo tenemos también que diferenciar el patrón nuevo que se está estableciendo, se está introduciendo en nuestros países mediterráneos, que, por cierto, están empezando a tomar el modelo anglosajón también para el modelo de alcoholismo. Y es que también esta diferencia cultural se traduce en el modelo de alcoholismo. Antes, en España, en los países mediterráneos, primaba lo que se llamaba el alcoholismo social, el alcoholismo habitual, el alcoholismo en el que enfermaba el hígado porque no se le daba, digamos así, respiro al hígado y enfermaba el hígado. Ahora, con el nuevo modelo anglosajón, lo que enferma más es el cerebro. Predomina más el alcoholismo intermitente, el alcoholismo de los fines de semana, el alcoholismo de las fiestas, el alcoholismo de las noches. Afortunadamente los jóvenes no salen de fiesta todas las noches, pero si no, pues esto también sería muy fácil que a la larga se pudiera volver otra vez a producir este nuevo modelo de alcoholismo del que estábamos hablando, el modelo intermitente de alcoholismo. Sí, yo creo que los jóvenes ahí es lo mismo, ¿no? Es de fin de semana. ¿Qué día de la semana se comienza a consumir? Ahora estamos hablando del verano, sí. Pues puede haber fiestas en los pueblos, cualquier día es fiesta, pero durante el curso, por ejemplo... Durante el curso, los universitarios empezamos los jueves, habitualmente, y luego pues los viernes y los sábados se continúa, cada vez más gente, ya la gente de colegios también empieza viernes y sábados. No es de fin de semana, es casi media semana, ¿no? Si se empieza el jueves, ya casi es media semana. Y más aún si por lo que sea una semana hay un puente, hay una fiesta a mayores, lo que sea, al final siempre va a haber una excusa para salir un día más de fiesta y por lo tanto consumir alcohol. ¿Tenéis salidas los jueves o solamente lo hacéis cuando hay congregaciones, fiestas? Bien, hay que tener en cuenta que nosotros Cruz Roja hasta hace unos años que entró de lleno el SACIR, el 112 es la que cubría las urgencias de las 24 horas del día y entonces estábamos de forma permanente. Entonces ahora Cruz Roja lo que se ciñe es en eventos donde se concentra un número de personas y donde potencialmente hay un riesgo. Es decir, que el día a día, hoy por hoy, lo está cubriendo el SACIR, el 112, y Cruz Roja lo que hace es cubrir los grandes eventos, las grandes concentraciones humanas, los botellones programados, la noche de San Juan, las ferias y fiestas de la ciudad, las fiestas, ferias y fiestas de muchísimos municipios de la provincia que Cruz Roja también cubre. Quiere decir que nosotros ya son casos puntuales, pero que el exceso del consumo de alcohol pues, va relacionado con la fiesta, que en definitiva es lo que les anima a los jóvenes a beber más. Es decir, no beber un día solo así sin más, sino el que sean las fiestas es motivo para juntarse con la pandilla y el beber y el excederse. Hay algunos datos que asustan, como que el 80%, 79% de los jóvenes de entre 14 y 18 años han probado el alcohol durante el último año. Es decir, son datos que muy poca gente no bebe alcohol. Sí, pero no está lejos de una visión antropológica, porque el ser joven significa iniciarse. O sea, hay una iniciación que es la primera moto, el primer cigarrillo, la utilización de la píldora, la primera relación sexual. Todo ese paquete de iniciaciones lleva consigo la toma de contacto con el alcohol. Eso no se va a poder conseguir evitar. Por eso quizá el futuro está en educar en el consumo del alcohol. La situación ha tenido visos que ha tenido que modificar incluso estructuras de patología psiquiátrica, porque ahora hemos tenido que crear unidades de patología dual, y son otros trastornos mentales más el uso de sustancias o alcohol. O sea, si hay personas que van a tener un trastorno de personalidad, o hay personas que van a tener un trastorno obsesivo, o que van a tener un fondo de trastorno esquizoide, pues el consumo del alcohol puede disparar estas patologías, con lo cual el pronóstico es bastante grave. Incluso la introducción de sustancias alcohólicas muy epileptógenas, como pueden ser las bebidas blancas,
hace que haya cuadros de una agresividad desmedida. Y entonces nos estamos viendo a sujetos que tienen un trasfondo comicial, que con la ingesta de unas cuantas cantidades de bebidas blancas, puede ser la ginebra, pues rompen la comisaría, se pelean con los de la ambulancia, maldicen a los de la Cruz Roja, etcétera, con una violencia que después, si no se toma esta sustancia, no sería así. O sea que hay incluso estructuras de patología dual para estas nuevas formas de patología, ¿no? Nos quedan apenas 5 minutos, vamos a intentar poner algún consejo, alguna solución para paliar lo que estamos diciendo. A las familias, ¿qué les podemos decir? ¿Cuál es el consejo cuando detecten que su hijo, si vomita, no es precisamente por haber estado comiendo patatas bravas, sino por una ingesta masiva de alcohol? Bueno, cuando se trata de un hecho esporádico y prácticamente puntual, pienso que tampoco hay que desmesurar, tampoco hay que hablar en términos apocalípticos de que ya se esté sufriendo las consecuencias graves de un consumo de alcohol, ¿no? Pero si esto tiene lugar de una manera más reiterada, pues indudablemente hay que consultarlo, ¿eh? Es decir, hay que consultarlo porque, como decía hace un momento el profesor Llorca, pues a veces los jóvenes se hacen alcohólicos sin que apenas se puedan enterar, porque tienen una personalidad defectuosa, porque tienen un trastorno de la personalidad, porque no tienen habilidades sociales, porque no tienen habilidades psicológicas, y yo creo que todo eso es fundamental que se desarrolle desde la enseñanza general básica, es decir, que se hagan modelos de educación para la salud y para el bienestar y para el equilibrio que vayan mucho más allá de prevenir el consumo de sustancias y de alcohol, sino que generen un equilibrio en la personalidad. ¿A quién hace caso el joven? ¿A sus padres, a los compañeros, a los profesores? Cuando alguien... Yo creo que dependiendo de cómo se tome el consejo, si es en forma de consejo, yo creo que se va a tomar más fácilmente a cualquier persona. Viene un profesor, viene un amigo, a un hermano, que siempre la verdad es una figura que está ahí, sobre todo si es mayor, pero si es en forma de imposición, de prohibición, de muy agresiva, siempre se va a tomar por lo contrario. Cuando salgas de casa, a la vuelta de la esquina, vas a hacer justo lo contrario de lo que te digan. Entonces, por lo tanto, yo creo que siempre y cuando sea un consejo que de verdad se dé en un tono amable, en un tono cortés, y que además se busque el bien de verdad de la persona, yo creo que va a ser bien aceptado. Que a lo mejor la primera vez no se toma, pero poco a poco sí que vas entrando en razón. Nos queda muy poco tiempo. ¿Qué consejo, qué mensaje lanzaría? A lo mejor quizá a las familias, porque yo creo que los jóvenes ninguno va a dejar hoy de salir. Claro, es complicado ni en la situación actual en la que vivimos. Hombre, sí que es verdad que desde aquí lo que podemos decir es que es una labor de todos, empezando por las familias, los padres, los hermanos mayores, los abuelos, obviamente, continuando por los colegios, en la escuela, instituto, los profesores, ¿por qué no? Mismamente en las iglesias, las catequesis, hay que tener en cuenta que hay adolescentes que a lo mejor se están iniciando en las catequesis para posteriormente hacer la confirmación, porque no sus catequistas o sacerdotes también les tienen por ayudar. Cruz Roja también todos los años saca, con motivo de las fiestas de Valid, con los voluntarios de Cruz Roja Juventud, mis compañeros salen a la calle con los programas de información para explicarles un poquito, hacer llegar a la población de las consecuencias del uso y del consumo excesivo del alcohol, campañas de orientación que sacamos, y desde aquí sí que me gustaría hacer una pequeña indicación a estos jóvenes que de forma desmedida consumen alcohol y que luego en un momento dado se ven en la necesidad de ser atendidos por Cruz Roja, que por favor sí que nos tengan un poquitín de respeto, aunque solo sea un poquito de respeto, que al fin y al cabo nosotros estamos ahí para ayudarles, quiere decir que no nos vean como el malo de la película, que llegan con la ambulancia y la sirena, pum pum, y que en un momento dado a lo mejor les reprendes o te le quieres llevar al hospital, que es por su buena intención, que muchas veces ellos lo que evitan es eso porque no quieren que sus padres se enteren o llegue a oídos de ellos y te recriminan o incluso te pueden llegar a faltar respeto o agredir, porque hay veces que incluso agredirnos, y que se den cuenta que, bueno, que somos voluntarios, que lo hacemos de forma totalmente desinteresada y con el único objetivo de ayudarles, nada más, simplemente eso, para ayudarles. Increíble. Una cosa más, hablábamos también en el informe de la idea de prevención en las edades muy cortas, de 6 a 8 años, no solamente para decir que el alcohol es malo, sino en fomentar hábitos saludables, ¿no? Claro.
Pero tenemos que partir de la base que la juventud es una de las fuerzas de la naturaleza superior a los volcanes, a los terremotos. Pasa que quizá la hemos olvidado algunos de nosotros. Entonces no se puede poner trabas, no se puede poner barreras, hay que estar al lado de la juventud, hay que reconducirla. El día de mañana ellos van a controlar el mundo, ellos van a controlar los espacios de poder, entonces hay que darle la importancia que tiene. Y de hecho, en estas últimas semanas hemos visto algunas muestras de los jóvenes que nosotros ni siquiera hubiéramos imaginado, esto de coger la mochila o de coger el saco de dormir y sentarnos en una plaza del pueblo, pues ni siquiera se nos hubiera ocurrido a nosotros siendo jóvenes. Entonces yo creo, y me agrada lo que ha dicho el representante de la juventud, si no tienes familia te adoptamos, o sea que realmente es magnífico tu punto de vista como consejo, como compañero. Por eso fomentar la investigación por jóvenes, para que transmitan el mensaje entre jóvenes, porque a nosotros nos ven quizá igual que a veces nosotros nos vemos muy distantes. Blas Bombín, 30 segundos, nos tenemos que ir. Yo creo que simplemente se sepa por parte de la sociedad y por parte de todos que el alcohol puede generar, como decía al principio, dos tipos de consecuencias y que actualmente, por la razón del consumo que se está estilando y predomina en nuestra sociedad, tal vez las consecuencias inmediatas son las más temibles. Las consecuencias diferidas están ahí en el mundo del alcoholismo, que ciertamente es muy de temer, pero que las consecuencias inmediatas son todavía mucho más temibles por lo que respecta a los dramas que se viven cada día. Pues muchísimas gracias a los cuatro por estar esta noche con nosotros. Gracias y a ustedes. Que os vaya bien, que tengáis suerte, que haya respeto y veremos ese informe. Sí. Estaremos muy pendientes, también en Castilla y León Televisión, en enero, ver esas conclusiones y sobre todo ver que es una cosa de todo intentar paliar esta situación. Niños prácticamente con 14 años que comienzan a beber alcohol. Nosotros nos vamos y nos vamos ya hasta la próxima temporada. El 8 de septiembre, Espacio Abierto regresa a sus hogares. Pasen una feliz noche.